A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Queremos comentarles algunas novedades. La semana pasada, específicamente el 15 y 16 de mayo, el mundo se despertó con nuevas noticias sobre el huésped que la Embajada de Ecuador en Londres tiene. Se trata del caso de Julian Assange y un gran descubrimiento realizado por periodistas ecuatorianos en colaboración con el periódico The Guardian. Nos acompañan esta noche Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano, autores de este reportaje publicado a través del portal 1000 hojas, obviamente, y también del portal Plan B. Muy buenas noches, Fernando, Cristina. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Sí. Bueno, empecemos un poco para contarles a nuestra audiencia temas que de alguna manera hemos estado involucrados y que no conocen. ¿Cómo nace este caso, Fernando? Bueno, nace primero de la necesidad de que el mundo y el país sepamos qué pasó o qué pasa en torno a un asilo conflictivo. Entonces, primero, el proceso de investigación no podía ser un proceso local, porque involucra a la cuna de la cultura europea y al país más importante de Europa que llaman ellos, al Reino Unido. Y obviamente uno de los medios que había seguido el tema Assange, el paso a paso del tema del asilo, es The Guardian, ¿no? El Guardián de Londres. Entonces, ese fue una primera iniciativa importante. Ahora, ¿cómo es que se da este nexo entre The Guardian y tú? ¿Tú conocías a uno de sus periodistas? Sí, nos conocimos en Perú, en mi exilio en Perú, con Dan Collins, quien es el corresponsal de Guardian para América Latina, en Perú específicamente, y es el que ha venido un poco interesado en el tema. Luego surgió esta oportunidad de compartir información, la investigación, y es un tema que lo hemos trabajado aproximadamente 2 meses, ya con documento en mano, y es muy importante, una experiencia maravillosa de haber compartido con periodistas muy grandes de Europa, ¿no? Como son quienes están atrás de Guardian. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del periódico cuando vio la información? ¿Qué es lo que le movió? Es lo que ellos habían estado buscando. Ellos estaban buscando principalmente saber quiénes entraban a la embajada, los personajes. Algo ya se había filtrado, en particular sobre figuras como Farage, que es el líder del partido UKIP, el partido británico que impulsó el Brexit, ¿no? Sí, la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Comunidad Europea. Entonces, esos elementos ya lo había trabajado el Guardian. También la presencia de Manafort a través de intermediarios que estarían vinculados al Kremlin en la filtración de los correos de Hillary Clinton. Pero lo que necesitaban es evidencias mucho más reales, documentadas, de cómo es la vida de Assange, con quiénes se lleva, qué trató. Entonces, cuando pudimos compartir esta información que nace de Ecuador, ¿sí? Que son los documentos de una de las empresas que fue contratada por la Secretaría de Inteligencia, eso fue para ellos como tener la cereza del pastel, ¿no? Nos acompaña también Cristina Solórzano. Ella ha trabajado ya constantemente en temas junto con Fernando, no es el primer tema que trabajan. Lo ha hecho directamente en tu portal Focus, y ya nos contarás las razones por las cuales no pudo salir este tema en tu portal, pero Cristina sobre todo se encargó de generar el contexto de un tema que en Ecuador sobre todo era desconocido. Significó investigar, indagar y conocer quién eran cada uno de los personajes que aparecían en esta lista
y que ahora es conocido y entendemos es una bomba explotada a través de todos estos medios. Cristina, ¿cómo fue este trabajo y qué fue el descubrimiento, el hilo conductor en cada uno de los protagonistas que visitaron a Assange? A ver, el tema central de esta investigación es dejar por sentado que en la embajada hay una conspiración internacional. Para entender eso hay que poner la información que teníamos de la CNI en contexto, en el escenario internacional. Entonces, teníamos que dejar claro teníamos que dejar claro que Julian Assange fue el centro de la conexión entre rusos y la gente de Trump. Y todo eso ocurrió en la embajada ecuatoriana. Entonces, sí fue un poco complicado porque noticias van, noticias vienen, y un poco aclarar el panorama. La llegada masiva de información sí te genera que tengas o amplíes en los escenarios. Entonces fue primero identificar quiénes entraron a la embajada, ¿no? Y estas personas qué relación tenían con Assange, con la gente rusa y con la gente de Trump. ¿Y nos puedes un poco narrar quiénes han sido, por ejemplo, los principales protagonistas? Exacto. Luego, mirando toda esta lista, hay que ir identificando quiénes son los más importantes. Entonces nos encontramos en primera Farage, que como ese conocimiento público fue una visita que se hizo, que alguien pasó por la calle y vio a Farage saliendo y le tomó y se hizo público. Y el sitio BuzzFeed lanzó la noticia de que Farage había visitado a Julian Assange. Entonces, Farage fue el líder de UKIP, del partido que impulsó el Brexit. Sí, esta persona tenía nexos muy cercanos con gente vinculada a Trump. Recuerdo a Roger Stone y a su estratega político, dos personas muy cercanas a Trump. Entonces, Farage lo que tejió vínculos muy cercanos y por medio de estas personas llegó a Trump, ¿sí? Entonces, por otro lado, también Farage tenía vínculos muy cercanos con la gente de Rusia. Él se ha declarado públicamente admirador de Putin. Entonces, él, como ya lo dijo también el propio mentor político de Trump, dijo que Farage había sido la persona o el vínculo entre Trump y Wikileaks. ¿Ellos qué hacían en la embajada? Hay información, hay un consultor que tiene, vale la redundancia, una consultora llamada Fusion PSG, me parece que es, que cuando dio su declaración ante la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos, dijo que Farage, había la posibilidad de que Farage en su visita habría podido entregar un pendrive a Julian Assange. ¿Sí? Entonces, lo que queda en evidencia es que no podemos asegurar, pero si lo dice una persona que tiene una consultora en Estados Unidos y lo dijo ante la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, podemos tomarlo como una verdad. Entonces, lo que dicen es que había información de Trump para Wikileaks y que probablemente allí, en esas relaciones, en esas entradas y salidas de la embajada, se le entregaron una información que tenía que ver con información confidencial del Partido Demócrata. Entonces estamos viviendo un Watergate moderno, ambientado, un Watergate moderno y global, ambientado en la Embajada de Ecuador en Londres. Más o menos así debemos entender y comprender que estamos frente a un juego de poderes peso pesado en el cual Ecuador ha jugado un papel preponderante. De todo este tema que nos acaban de narrar, ¿cuál es, de alguna manera, el eje central que The Guardian ha publicado en sus dos reportajes de la semana pasada? A ver, hay dos puntos que se destacan en los reportajes. El uno es el uso de gastos reservados, que es un tema que involucraría el cometimiento de varios delitos. Ecuador ha pagado aproximadamente, de los documentos revisados, aproximadamente $6 millones en gastos especiales no escrutados, no auditados por el Estado ecuatoriano, para sostener un sistema de seguridad, vigilancia, inteligencia y contrainteligencia en el Reino Unido.
Es decir, aquí ya aparecen al menos 2 o más delitos. Primero, el posible delito de peculado. Es decir, por haber utilizado recursos públicos para actividades que no se justifican. Y digo no se justifican porque no lo digo yo, lo dice el ex contralor Carlos Polit en un informe, entiendo, del año 2014, remitido al entonces secretario de la Senaín, Pablo Romero, donde le dice: hey, aquí no han podido justificar ustedes como $400,000, principalmente por la operación hotel. Y ahí se habla incluso de $10,000 que se lo bebieron, y dice, y lo endosa ese gasto a la ex embajadora Ana Albán en tragos, en licor y en perfumes. No sé la marca de los perfumes, pero estos son los elementos que configuran, por ejemplo, ya el cometimiento de un delito de peculado. Bueno, perfumes artesanales no deben. No, creo que al menos ahí en Londres y en la zona esa de Londres no. Y el segundo delito, que ya no le correspondería, o no sé, a este país, es legal que un gobierno utilice recursos públicos para hacer actividades de espionaje en otro país, ¿sí? Eso para mí es otro delito que el Reino Unido sabrá identificar. Y si este procedimiento de la Secretaría de Inteligencia y el gobierno de Correa de haber dotado no solo de una seguridad especial para Assange, sino de haber hecho actividades de inteligencia y haber prestado la embajada para reuniones con sujetos altamente peligrosos o que están afectando y afectando intereses internacionales. Por ejemplo, una de las personas que visita a la embajada es Amir Taaki, que es un ciudadano anglo-iraní y es el impulsor, el desarrollador de la moneda virtual del Bitcoin, que creo que está siendo objeto de críticas serias por vulnerar el derecho internacional y los derechos de la existencia de monedas ya como el dólar y otras. Es decir, por ejemplo, ese ciudadano también estuvo sancionado y detenido en Inglaterra por haber participado en la guerra en Siria. Es decir, no es un personaje que solo desarrolló el Bitcoin, sino que tiene un antecedente militar en haber participado en el conflicto sirio. O el caso, por ejemplo, de la presencia de dos líderes catalanes, que es muy importante. Hay un informe de UC Global muy detallado, ¿no?, minuto a minuto, de la presencia de 2 líderes independentistas de Cataluña. Ellos ingresan aproximadamente, se reúnen 3 horas con Julian Assange. Hay las fotografías, están ellos, está Julian y está la abogada asesora que siempre está con Assange, siempre, todo el tiempo, ¿no? Incluso hay sospechas de otro tipo de relación con ella, Stella Morris. Y claro, las fotografías indican eso. Ellos salen, y el reporte de UC Global dice, ellos salen de la embajada y 5 minutos después Julian Assange emite un tweet a través de su cuenta de Twitter respaldando la independencia de Cataluña. Okay. Por ese tweet y otros es que el gobierno de Ecuador emitió una crítica y le alertó a Julian Assange que no continúe haciendo actividad política, interviniendo en asuntos conflictivos. Fue en diciembre del año pasado, en el cual prácticamente se declaró como... Claro, y luego le quitaron el Wi-Fi, ¿no? Le quitaron el Wi-Fi, pero como a parecer es como quitarle un cortaplumas a Rambo, quitarle el Wi-Fi a Julian Assange. Con todo el escudo tecnológico que le soporta, sí, por atrás. Bueno, esta filtración de información que parece como que si el pichón le roba los huevos al águila, deja algunas evidencias. Cristina, ¿tú pudiste revisar toda la información a detalle de la operación Huésped, que luego toma el nombre de Operación Hotel? ¿Qué es lo que se detalla prácticamente en el reportaje? ¿Qué es lo que se encontró allí en primera instancia? Que fueron súper minuciosos, ¿no? Registraron cada minuto de la vida de Julian Assange en la embajada. Hasta esos minutos. Sí. Incluso hay reportes en que dicen el señor se mete debajo de las escaleras y no podemos escuchar sus conversaciones. Entonces, cada minuto, incluso la gente que se peleaba fuera en la calle, eso está registrado allí. Gente que lo iba a visitar, flores que le enviaron, chocolates que no recibió, todo eso está ahí. Es un informe súper completo. O sea, es una bitácora detallada. ¿Y en cuanto a los nombres que aparecen en esta bitácora? Empezando por ciudadanos rusos, unas más de 80 personas. Solo en 2016. Solo en 2016, ¿no? De ahí, las personas que de alguna forma tienen relevancia, Nigel Farage, los líderes secesionistas, Pamela Anderson, la diseñadora de modas de Londres, su equipo de trabajo, Sarah Harrison, parte del equipo de Wikileaks, otras personas. Michael Moore. El productor Michael Moore, claro, con su hay equipo. una visita de Michael Moore.
Hay mucha gente. Hay El embajadores. ex ministro de Grecia, el ex asesor amigo de de Rafael, Ricardo el ex. Patiño, Claro. José Guijarro. José Chema. Guijarro. Sí, José asesor Guijarro. de Patiño, y Ya. quien era el contacto entre Patiño y Assange. Y Assange. O sea, él juega un papel preponderante. Sí, porque él es diputado de Podemos actualmente, y trabajó para el gobierno de Correa, y trabajó para el gobierno de Chávez, y trabajó para el gobierno de Algunos Nicaragua, y trabajó para el gobiernos de la gobierno de región, Lugo. sí. Es decir, era como un personaje que se adaptaba a todos estos gobiernos muy fácilmente. Y O otra sea, es persona- una estrella del socialismo del siglo XXI. Sí, ahora es diputado de Podemos, es compañero de Pablo Iglesias, ¿no? Hubo una gran crítica a Chema, como se lo conoce, por recibir remuneraciones jugosas de estos gobiernos del ALBA, ¿no? Llamado el socialismo del siglo XXI. También está Eva Goringer, nuestra colega y biógrafa de Hugo Chávez. Ella, pero en todo hay un gran paraguas, ¿no? En la mayor parte de casos hay un gran paraguas que se llama Russia Today, o sea, Sobre RT. todo. Y hay un capítulo que Sí, este es un tema que importante que vale detallarlo y que en primera instancia no fue contado por The Guardian, pero lo deja en evidencia. ¿Qué papel juegan ellos? bueno, se publica en las próximas horas y es importante porque es muy nuevo. Es más, se cree que este capítulo podría servir mucho al fiscal de Estados Unidos que Robert lleva Mueller. Robert Mueller, que lleva el caso, porque ya no solamente se presume que Farage y otros cercanos pudieron haber entregado la información del Partido Demócrata a Wikileaks en la Embajada del Ecuador en Londres, sino que también se sospecha de participaciones irregulares de periodistas de Russia Today, del canal estatal de Rusia, con su sede en Londres. En esta trama del Partido Claro, Demócrata. hay un periodista que se llama Nikolai Bogachikin, ¿no? Y que es muy especial. Ingresa 2 veces, si no me equivoco, a la embajada. Él es un periodista que en su programa, que es el mismo programa que participaba Julian Assange, El mundo del mañana. El Mundo del Mañana, él maneja ese programa ahora, trabaja ahí, y él es un periodista, entonces entra a las 18:40, si no me equivoco, Y sale. llega 5 minutos a la embajada y sale. Es decir, como dicen los británicos, ¿no? Y como se dice en el reportaje, 5 minutos suficiente para tomar una taza de té o para dejar algo importante. O Sí. como un pendrive. Bueno, pero y luego entonces, ¿qué fue hacer un periodista de Russia Today? A ver, toda esta información que de alguna manera ha sido publicado ya, buena parte de esta información ha sido publicado por la prensa inglesa. Y por la prensa ecuatoriana. Ahora por la prensa ecuatoriana en temas que efectivamente no se conocían, que no habían sido explotados de la forma en que se ha logrado hacerlo, puede dejar en evidencia algo. Primero, que esta información ya lo conocían, pero sobre todo porque ahora se ha logrado contrastar con nueva información que aportan como pruebas. ¿Es así? Claro, bueno, y lo principal es que lo conocía Rafael Correa, porque la CNAIM reportaba todo esto al Estado ecuatoriano. Hay informes, yo conozco de nuestras fuentes, informes presentados por la Secretaría de Inteligencia con todos estos detalles a la Cancillería y al presidente de la República, y obviamente a Ricardo Patiño, que es un poco el gran protector de Julian Assange, ¿no? El protector directo. Es más, en las últimas horas acaba el expresidente Correa, en una entrevista a un medio europeo, de confirmar lo señalado por Guardian y Milojas y nosotros, sí. ¿no? En el sentido de que efectivamente el gobierno de Correa contrató a la empresa UC Global, dice él. Y UC Global es una empresa de seguridad, los llaman mercenarios, ¿sí? Es la misma empresa que le custodia desde el 2014 la vida, el día a día de la hija de Rafael en sus estudios universitarios en Francia. Es decir, Rafael Correa lo conoces muy bien, porque Rafael Correa, conociéndolo como es, él no iba a permitir que cualquier empresita, cualquier agente cuide a su hija, ¿no? Es decir, hay gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia para cuidar a la hija de Rafael. Hablamos de $76,000 mensuales, casi $1 millón al año. Y lo que ahora tiene que transparentar el gobierno de Lenín Moreno es que sí, hasta la fecha,
el Ecuador sigue garantizando ese contrato de protección no solo del expresidente, sino también de la familia y de su hija en este caso. Cristina, en la información que has podido leer y analizar de la Secretaría Nacional de Inteligencia con respecto al caso Huésped y luego al caso Tel, ¿en qué contexto es nombrado estos personajes de alto peso político en el Reino Unido como Farage y de los Estados Unidos? ¿Qué dicen de ellos? Que hubo injerencia rusa en las elecciones pasadas, ¿no?, en Estados Unidos. Lo que se trata es, están seguros de que fueron los rusos quienes filtraron los correos, pero ahí es donde no queda claro cómo esa información llegó a Julian Assange, porque de que los correos se filtraron desde la web de Wikileaks, se filtraron, y que están seguros que fueron entregados a Julian Assange en Londres, están seguros. Lo que se trata de un poco de aclarar es si en efecto fue Farage, la persona que entró y dejó la información a Julian Assange, si en efecto fue Donald Trump Jr. cuando aparentemente se reunió con la abogada rusa, que había declarado también tener información que podría perjudicar a Hillary, Paul Manafort, que es amiga y cercana a Paul Manafort, o si en efecto se utilizó al equipo de Russia Today como informantes para ingresar información o entregar información a Julian Assange, ¿no? Eso es lo que trata de The Guardian, poner esas tres hipótesis en ese contexto, que como bien lo mencionó el periodista Luke Harding, decía que podían haber sido esas tres hipótesis. O bien fue Donald Trump Jr. cuando se reunió con la abogada, o fue Farage, o fueron el equipo de Russia Today, y es lo que entra también con fuerza ahora la información con la información de UC Global, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando de un sistema de confabulación al más alto nivel. Estamos hablando de que una operación ilegal de hackeo, fraudulenta. O sea, para la inteligencia americana no hay dudas de que fueron los rusos, están los nombres de las compañías y de incluso de hackers, están los nombres, de que fueron los rusos quienes hackearon las cuentas del Partido Demócrata. Hace no más de 3 semanas el Partido Demócrata acaba de presentar una acusación penal, criminal, en contra de Vladimir Putin, Donald Trump y Wikileaks. A ellos les acusan directamente de haber filtrado los correos de Hillary Clinton y de haber provocado la derrota del Partido Demócrata. Es decir, este no es cualquier cosa, estamos ante una trama global que pudo cambiar la historia de un proceso eleccionario presidencial que tumbó a una candidata en la primera potencia del mundo. O sea, no es cualquier cosa. Y Ecuador juega un rol muy particular, porque es posible, o mejor dicho, el ojo del mundo está en la embajada de Ecuador en Londres, porque ellos saben que fue Wikileaks. Lo que está en disputa judicial, en investigación del fiscal de los Estados Unidos, eran 2 opciones. La una, o fue Farage, la segunda, o fue la amiga rusa de Paul Manafort, quien está detenido en los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de conspiración, o ahora la tercera opción, que podrían ser estos periodistas de Russia Today que posiblemente hayan filtrado, hayan llevado la información a Wikileaks, a la embajada, para luego su filtración a través del portal. Bueno, todos conocemos el espacio en el cual se desenvuelve y trabaja Russia Today y el conflicto que ha generado su presencia en el Reino Unido, y de hecho también conocemos en el mundo un sistema de propaganda en favor de un gobierno totalitario como el de Vladimir Putin. Pero bueno, entendemos que estos 2 temas han sido ya como que puestos en escena. Sabemos que esta información es posible que se haya jugado en la embajada del Ecuador. ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué viene a partir de esta semana? Los 2 procesos judiciales, que serían 3, ¿sí? Hay que ver cómo madura el tema de la acción penal del Partido Demócrata, y hay todos los días, hoy hay información importantísima en Estados Unidos. Entiendo que ellos ya están muy impactados de este trabajo de investigación entre el Guardian y nosotros. Entiendo que el fiscal ya está de Estados Unidos asumiendo alguna investigación, porque hay ciudadanos rusos que están viviendo en los Estados Unidos y que son muy cercanos a Julian Assange y a Putin. Y en el caso de Ecuador,
resta dos cosas. Una urgente actualización de un informe de Contraloría. Yo creo que el Contralor Pablo Celi está en la obligación con el país de actualizar un informe o sacar un informe lo más pronto posible respecto a gastos especiales en Operación Hotel. Y que se confirme y se amplíe esta denuncia. Hay un tema particular que vale agregar, tal vez tú lo puedes señalar, Cristina. Hay un cambio de el momento en que se contrata a la empresa, hay un cambio de rubros en cierto momento que se elevan. Sí, cuando inicia con $55,000 mensuales y termina en $93,000, ¿no? El contrato. ¿Y por qué sucede algo así? No se justifica. El contrato con Blue Cell Seguridad, que es una empresa ecuatoriana, está firmado en $55,000 mensuales. Pero se contrata a UC Global, esta empresa española, y se dispara a $93,000. Por eso, si sumas todo y todos los gastos que hemos logrado descubrir, llegan casi a 5.6, casi 6 millones de dólares que hemos registrado nosotros. Se entiende que es un poco más. Ese tema tiene que responder Contraloría, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque sean gastos especiales, Contraloría tiene la obligación constitucional y legal de exigir cuentas y auditar esos rubros. Y mucho más en el supuesto de existir indicios de peculado y responsabilidad penal. No, el sobreprecio es clarísimo, porque si pasas de 50 y terminas en 90, cuando en principio tienes que ejercer los mayores costos por todos los gastos que una compañía tiene que iniciar en seguridad, en equipos, en claro, pero además en la respuesta, prácticamente después es un valor amortizado. Independientemente del incremento de los costos, en la respuesta que da Pablo Romero, él reconoce de que no hay sustento. Es decir, una cosa es que sean gastos especiales, pero a la Contraloría, la Secretaría de Inteligencia tiene que justificar con documentos y facturas. No es que los agentes se llevaron la plata. Y sin embargo, en la respuesta que le da Pablo Romero a la Contraloría, le dice que no se puede justificar casi $400,000 porque son actividades muy reservadas de defensa de la soberanía nacional. O sea, garantizar la seguridad de la señora Assange era defender la soberanía nacional. O sea, creo que a cualquier estudiante de preuniversitario de Derecho como se le queda regando, ¿no? Estamos ya por terminar. Cristina, vale que nos cuentes quiénes fueron los otros protagonistas ecuatorianos, agentes que participaron en el proyecto Hotel. Me parece que hay el nombre de algunos... Y algunos. De algunos... César Pérez. Algunos capitán ecuatorianos. de navío César Pérez. Hay otro coronel del ejército. Y los 3 agentes que están encubiertos actualmente en la embajada, ¿no? Que trabajan en embajada con sueldo de la Cancillería. Todavía tenemos agentes encubiertos. Sí, aparentemente sí. Hay 3 personas que están en la embajada de Ecuador en Londres y que son las que manejan directamente el tema de Assange. Entiendo que es Gabriela Palis, Vicente Miño y Pedro Silva. Ellos son los nombres. Bueno, estas son las cosas, estos son los detalles, los entretelones de nuestro vecino de Chaupicruz, Julián Assange. Sí, nuestro vecino, podemos llamarlo así. Y pues somos vecinos íntimos ahora que cada vez... No, lo doloroso, porque esto no puede quedar así, ¿no? Bueno, más allá de las otras cosas, es que Assange fue y sigue siendo un ícono de las libertades en el mundo, para los jóvenes en particular, hasta para mí. O sea, porque un ciudadano que proclamó el libre acceso de la sociedad al conocimiento, el libre acceso o la libertad del software libre, la libertad de prensa en el mundo, la pregunta es, ¿qué dijo el señor Assange cuando vulneraban los derechos humanos y la libertad de expresión de nosotros, de muchos periodistas en Ecuador, en Venezuela, en Rusia, en Nicaragua? El señor Assange guardó silencio. Entonces, ese momento él quedó en evidencia de que no estaba trabajando por la gran libertad o cumpliendo sus postulados, sino que estaba cumpliendo objetivos muy específicos que ahora quedan claros: servir a una arquitectura mundial, sí, liderada por Rusia y China. Desde antes de su asilo en la embajada eso era claro, y los conflictos que ya mantuvo con la prensa y sobre todo con periodistas de investigación que emigraron de The Guardian a Wikileaks se evidenció. Pero bueno, ese es otro tema que podremos contarlo a futuro. Nosotros queremos agradecerle su presencia, Cristina, Fernando. Gracias por estar aquí y pues nos veremos la próxima semana. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.